Capítulo 185. Dios mío, el mar, el mar. 11. Suspiro tilde. Kale dejó escapar un suspiro interior. Tan pronto como entró en la habitación donde se encontraba la sacerdotisa, se encontró con decenas de personas. Estaban rodeando la cama central como si fueran una muralla protectora. Aunque la pared se derrumbó, no emitieron ni un gemido y miraron a Kale con determinación, con los rostros ocultos tras sus capuchas, como si no pudieran permitir que nadie se acercara a la sacerdotisa. Parecía que no tolerarían ningún enemigo que quisiera herir a la sacerdotisa. Kale miró más allá de ellos hacia la cama. Como pensaba, no es una sola persona. Anteriormente, cuando conoció por primera vez a la candidata Myung, claramente dio instrucciones a sus subordinados. Inmediatamente, protejan a las sacerdotisas. Además, vayan a informar a la demonio de sangre, Nim. Ella dijo sacerdotisas. Humano, hay 2 sacerdotisas. Oh, parece que es así. En la cama había 2 mujeres. Para ser precisos, una mujer mayor y una joven. De las 2, la mujer mayor miró a Kale con una mirada penetrante. Ante esa mirada, Kale murmuró: «Eres la sacerdotisa anterior». Claramente, Oya y Yun dijeron que se seleccionó una nueva sacerdotisa, pero no dijeron que se seleccionaron nuevas sacerdotisas. Entonces la respuesta llegó rápidamente. Una era la anterior sacerdotisa. Y la otra es la nueva, la que acaba de convertirse en sacerdotisa. Comillas. La mujer mayor que parecía la sacerdotisa anterior permaneció en silencio con la boca apretada mientras seguía mirando fijamente a Kale. Kale no le prestó mucha atención a la mujer que no respondía y en su lugar miró en otra dirección. Una cara familiar. Una prestigiosa familia noble de la capital del reino de Rohan. El ducado de Orsena. El castillo de Orsena se incendió y colapsó, y la mayoría de los miembros directos de la familia perdieron la vida. La hija mayor, la duquesa de Orsena, que se sospechaba como la autora, desapareció. Junto a ella, la única sobreviviente, la hija menor, desapareció a manos de los cazadores que asaltaron el palacio real de Rohan. Humano, es la hija más joven de Orsena. Y ahora la hija más joven estaba frente a Kale con la apariencia de la nueva sacerdotisa. La expresión desapareció del rostro de Kale. Humano. La voz de Raon sonó cautelosa. La condición de la duquesa menor parece extraña. Un poco, Raon no pudo encontrar palabras adecuadas para describirlo. No pudo evitarlo. La duquesa menor no tenía un enfoque en sus ojos. Ella estaba mirando fijamente el aire sin mirar a nada en particular, con la boca entreabierta. Aunque la duquesa menor ya tenía una constitución bastante pequeña, su cuerpo parecía estar en un estado lamentable. Por supuesto, su cuerpo estaba envuelto en lujosos ropajes dorados que parecían estar bordados con hilos de oro, y su cabello y muñecas estaban adornados con joyas deslumbrantes. Parece como si ella hubiera comido algo raro. Como dijo Raon, el estado de la duquesa menor era muy diferente a como solía ser. Era como si estuviera bajo los efectos de algún tipo de droga y no pudiera pensar con claridad. Kale estaba perplejo. Cuando el ducado de Orsena colapsó y se quemó, la joven duquesa que sobrevivió sola mostró una apariencia bastante inquieta. Sin embargo, su cuerpo estaba en buen estado en ese momento. A pesar de su miedo, sus ojos tenían agudeza. Sin darse cuenta, Kale murmuró para sí mismo: «No, ¿qué le hicieron a la niña?». Su expresión se torció. Sin embargo, los que protegían a las sacerdotisas no reaccionaron a las palabras de Kale. La mujer de aspecto mayor sostenía firmemente a la duquesa más joven en sus brazos y miraba fijamente a Kale. Luego, frunció los labios. No se escuchó ningún sonido. Signo de cierre de exclamación. Pero las pupilas de Kale se sacudieron. Fue en ese momento. «Tenemos que evacuar a las sacerdotisas». Kale escuchó un grito desde atrás. «¡Atacar! Chaeng, Chaeng». Las personas que habían sido arrojadas por la magia de viento de Raon recuperaron inmediatamente sus sentidos, agarraron sus espadas y armas, y se precipitaron hacia Kale. «Bu. Especialmente la persona que iba al frente tenía un aura tremenda en su espada que se disparó. «Zud».
Al mismo tiempo, las personas que protegían a las sacerdotisas dieron un paso adelante, levantando las manos hacia las vainas de sus espadas. Estaban preparados para desenvainar sus espadas y atacar a Kale sin demora. «Vamos». Y algunos de los más cercanos a la cama se acercaron a las sacerdotisas. Parecía que estaban buscando cualquier oportunidad para escapar. Una persona gritó: «Deténganlos. Ganen tiempo. Eso es lo único en lo que deben pensar». Estaban dispuestos a enfrentar a Kale solo para darles a las sacerdotisas tiempo para escapar. Decenas de personas se lanzaron hacia Kale y Raon, algunas blandiendo espadas y otras apuntando con ellas. Pero eso no fue todo. ¡Boom! Los encontré. El guardián de la puerta apareció, y lo hizo con decenas de seguidores detrás de él. Sin embargo, su apariencia era todo menos normal, estaba cubierto de sangre de pies a cabeza. ¡Pum, pum, pum! Se oyeron vibraciones a lo lejos. «TSK». El guardián frunció los labios y habló. «Tenemos que acabar con esto antes de que el viejo Baek llegue. Atrapen a ese tipo ahora mismo. Eviten los ataques del dragón y tráiganlo solo a él. Pueden matarlo si es necesario». Se encontraron miradas entre el guardián y las personas que lo rodeaban. «Los candidatos, síganme. Deben traer el núcleo que está en el regazo del dueño. Eso es una prioridad». Al mismo tiempo, Myung también gritó. «Debemos salvar a las sacerdotisas también». Entonces, no se resolvería si simplemente matáramos a ese tipo. No deberíamos encargarnos primero del dragón en segundo plano. Hubo una pequeña diferencia de opinión, pero finalmente decidieron no decir más. Sabían que una vez que atraparan al dueño, todo terminaría. «Ataquen». Myung y el guardián, liderados por ellos, un centenar de hombres corrieron directamente hacia Kale. A la cabeza, por supuesto, estaban el guardián y Myung. Raon. En respuesta a la llamada casual de Kale, Raon se puso delante de él. «No te preocupes, humano, destruiré todo». Un poderoso aura rodeó a Raon. Dado el estado de Kale, quien no podía usar su escudo y viento, Raon decidió ser su protector y apoyo. Sin embargo, en ese momento, una voz casual y una mano áspera tocaron la cabeza de Raon. «¿Por qué pelear?» Kale y Raon se miraron el uno al otro. En ese instante Kale susurró: «Llevemos a las sacerdotisas y escapemos». Luego, sonrió traviesamente. La comisura de la boca de Raon también se elevó. Romperlo todo podría ser una experiencia emocionante, pero lo que más les entusiasmaba era golpear a sus enemigos por detrás y huir. Las alas de Raon revolotearon. «De acuerdo». No necesitaban decir más. Con un estruendo, Raon y Kale se elevaron en el aire gracias al viento. El viento los llevó rápidamente hacia la ubicación de la cama. «No podrás escapar. Atáquenlos». Algunos lanzaron espadas, otros lanzaron ondas de energía hacia Kale y hubo quienes arrojaron lanzas y dagas. La escena se convirtió en un caos absoluto. «Bam. Bam». El escudo creado por Raon no pudo ser atravesado. «Ruam». Las robustas patas delanteras de Raon sostenían una piedra mágica de alta calidad que brillaba intensamente. Kale y Raon se detuvieron en la cama. «Protejan a las sacerdotisas». La persona más cercana a las sacerdotisas abrió la boca y titubeó. «UGH». Un profundo gemido brotó de su boca. La mano que sostenía la espada temblaba intensamente y el sudor corría por su rostro. Pero no era solo él, las personas que habían creado una muralla alrededor de las sacerdotisas, así como los que miraban a Kale detrás de sus máscaras, estaban inquietos y temblando. «HII». Incluso uno de los candidatos dejó escapar un aliento sin aliento. «Ruam». Una extraña energía se expandió por el espacio en un abrir y cerrar de ojos. La energía emanada por Kale comenzó a dominarlo todo. Comillas. Un aura tan poderosa que incluso el guardián que se encontró con él por segunda vez se aterrorizó al instante. Kale extendió su aura dominante a un ritmo pausado. Nadie podía moverse con facilidad contra el aura que de repente dominaba el espacio. Bang. Kug. No, algunos de los que estaban cerca dejaron sus armas y apretaron sus cuellos, luchando por respirar en medio de esa aura.
Se sentían confundidos y asustados por el poder que intentaba dominar incluso su propia respiración. ¿Por qué esta energía? La candidata Myung, que experimentaba esta energía por primera vez, tembló mientras sostenía torpemente su arma y miraba a Kale. Bueno, ni siquiera podía mirar adecuadamente. Estaba temblando tanto que sentía que podría ser dominada por esta energía y morir. ¿Alguna vez había sentido esto de la demonio de sangre? No, era peor que eso. ¿Y los dragones? Una figura vino a su mente. El señor dragón. La energía de esa persona era claramente así. Sí, tenía el poder para dominar todo de esta manera, como si pudiera matar a alguien solo con esta energía. No. La cabeza de la candidata Myung se sacudió. Era diferente. La energía de ese humano era diferente de la del señor dragón. Era un poco más. ¿Qué debería decir? Definitivamente era diferente a la del señor dragón, y eso era lo que la hacía tan sofocante. ¿Qué hago? ¿Era siquiera posible enfrentar a un individuo así? La espalda de la candidata Myung estaba empapada de sudor. Fue entonces. Vámonos. Kale se agachó y le agarró la mano. No. Myung gritó con la voz temblorosa por la necesidad, pero no pudo evitarlo. La sacerdotisa. ¿Por qué? Porque la sacerdotisa había agarrado la mano que Kale había extendido. Inesperadamente, la anterior sacerdotisa, que parecía cuidar de la joven duquesa, tomó a la joven en sus brazos y extendió una mano hacia Kale. Myung, viendo esa escena, finalmente pudo hablar. Eviten que escapen. Hagan lo que sea. En respuesta, los hombres que protegían a la sacerdotisa se agitaron, pero no podían moverse con facilidad. Tenían miedo incluso de levantar la cabeza ante el aura de Kale. Maldita sea. Entonces Myung se mordió el labio con tanta fuerza que la sangre le goteó por la comisura de los labios, y solo entonces tuvo fuerzas para defenderse de la temible aura. Pero pronto sus movimientos se detuvieron. Luz negra se elevó como humo. Y en la cama donde Kale y el dragón estaban, extraños patrones mágicos aparecieron. Myung sabía lo que era. Un círculo mágico. El dragón había dibujado un círculo mágico. Jeje, vamos. Con un grito alegre, Raon activó el círculo de teletransportación. Esbus. Como un bono adicional, Kale hizo un gesto con la mano a Myung y al guardián. Paat. Con una luz brillante, otra piedra mágica de grado más alto se rompió. Y poco después la luz desapareció por completo. En el lugar donde una vez estuvieron Kale, Raon y la cama, no quedaba ni rastro. Myung soltó su agarre en su espada. La espada cayó al suelo. No puedo creerlo. El núcleo. Podía oír la desesperación en la voz del guardián, pero lo ignoró. Ella se quedó mirando el lugar donde Kale había desaparecido. Las dos sacerdotisas y el núcleo de la formación mágica también se habían ido. El humano, con una presencia tan abrumadora que parecía que podía despojar vidas solo con su aura, y el joven dragón, habían desaparecido. Si bien esto significaba que no tenían que luchar contra esa persona, también habían perdido todo lo que estaban tratando de proteger. Swish. En ese momento, el viejo Baek apareció con los True Yangshis. Su apariencia también estaba en un estado de desorden. ¿Qué está pasando? Me dejaron atrás. La cara del viejo Baek reflejaba desesperación al darse cuenta de la situación. Paat. Con una luz brillante, los ojos de Kale parpadearon. Pronto, tenía una visión clara. Joven maestro Kim. Quien lo recibió fue el rey del puño, Mo Kyun. Junto con el capitán, era el único que quedaba en el barco. Frente a él, aparecieron Kale y Raon con las dos sacerdotisas. Humano, usé esto como coordenadas. Pensé que sería mejor en la isla. Lo hiciste bien. Kale elogió a Raon de manera casual y luego soltó la mano de la sacerdotisa. Luego, la miró. Hace un rato me pediste que te salvara, ¿verdad?
La sacerdotisa, que aún sostenía a la joven Lady Orsena como si fuera su propia vida, asintió lentamente. Hace un momento, cuando estaban en peligro, la anterior sacerdotisa simplemente había abierto la boca y hablado sin hacer ningún ruido. «Sálvame». Kale logró comprender el silencio y pudo acercarse a ella. Kale miró la mano que había soltado y abrió la boca. Comillas. Eres joven, ¿verdad? Ella tenía el cabello blanco y su rostro y cuello estaban llenos de arrugas. Sin embargo, la mano de la mujer mayor estaba suave y sin arrugas. Era una mano joven que no había sufrido en absoluto. Kale pudo verlo claramente cuando se dio cuenta de ello. A diferencia de su apariencia envejecida, había una extraña energía que la rodeaba. Ella asintió con la cabeza. Luego, señaló su garganta y la movió hacia los lados. «No puedes hablar», asintió de nuevo. La sacerdotisa inclinó la cabeza una vez más. A pesar de eso, seguía observando a Kale constantemente. Había un miedo en su mirada, como si temiera que Kale la abandonara. Era un ambiente completamente diferente al que tenía cuando lo miró con hostilidad antes. Kale habló casualmente. «Supongo que será difícil hablar en este momento. Por ahora». Estaba a punto de continuar hablando cuando de repente se detuvo. KWAAANG. Un estruendo ensordecedor resonó a lo lejos, en la dirección donde se encontraba el culto de sangre. «Lo veo». Raon, que estaba flotando en el aire, gritó sin darse cuenta. «Humano, Heavenward está colapsando». «¿Qué?» «Heavenward». El lugar donde estaban la sacerdotisa y la formación mágica. El edificio donde Kale estuvo hace un momento se estaba derrumbando, y esta noticia hizo que los ojos de Kale se abrieran de par en par. «No han pasado ni unos minutos desde que llegamos. ¿Qué ha pasado?» Fue en ese momento que la duda llenó los ojos de Kale. «Ga». Un gemido escapó de sus labios. «Humano, ¿qué te pasa?» «Joven maestro Kim, ¿qué está pasando?» Raon y el rey del puño se acercaron a Kale sorprendidos. Antes de que Kale pudiera responder, metió la mano en su bolsillo de la ropa. Comillas. «¿Qué está pasando?» «Gu, gu, gu». Un ruido sordo y constante resonó mientras el núcleo de la formación mágica vibraba, liberando lentamente una luz púrpura. «Esto parece preocupante». Justo cuando ese pensamiento cruzó su mente. Rumble. Un ruido que no debería haberse oído llegó a sus oídos. Kale dejó caer su cabeza hacia atrás y miró hacia arriba. No venía de la dirección del culto de sangre, ni de la costa este de Guangdong. Era en dirección contraria. Venía del vasto océano frente a la isla de Hainan. Rumble, rumble. Desde el cielo nocturno sobre el mar, se escucharon estruendo. Kale bajó la cabeza. Debajo del barco. El océano, que había estado tranquilo hasta hace un momento, estaba inusualmente agitado. Capítulo 186. Dios mío, el mar, el mar. 12. Algo está sucediendo. Rumble tilde. Los estruendos del cielo provenientes del mar lejano se hicieron cada vez más fuertes. Humano, el cielo se está nublando. Y desde ese lejano mar, las estrellas estaban desapareciendo. La luz de las estrellas se ocultó tras las nubes. UNG tilde. Kale miró la piedra púrpura centelleante, el núcleo de la formación mágica que vibraba en su mano. Y observó todo, desde los cambios en el cielo hasta las suaves olas en el tranquilo océano, que se agitaban poco a poco. Podría parecer insignificante. Que las aguas del mar nocturno estuvieran tan agitadas no era nada especial, y la oscuridad del cielo lejano podría no tener ninguna relación con este lugar. Pero la única cosa que Kale podía decir al volver a colocar el núcleo en su pecho era una. «Los dragones nos han jugado una mala pasada». Apitoyu. «¿Qué travesura han hecho los de la familia de sangre púrpura?» «Humano, sin importar qué broma ellos hicieron, yo no tuve nada que ver con eso». Las palabras de Raon pasaron desapercibidas. No se podía estar seguro de qué tipo de broma jugaron los dragones, o más bien, qué trampa habían preparado esos desgraciados. Con solo escuchar el estruendo inminente del cielo sobre el mar, Kale tuvo una sensación. El mar es peligroso.
Kale le dijo al rey del puño, Mokyun. Ve inmediatamente a la comandante general y dile que llame rápidamente a los barcos en el mar de regreso a la isla o que los envíe hacia la costa. Y por favor, pídale que haga que se reúnan en el centro de la isla en lugar de cerca de la costa tanto como sea posible. Comillas. Entiendo. Dado que el rey del puño también vio lo mismo que Kale, respondió sin vacilar. Kale añadió. Y también llévate a las sacerdotisas contigo, por favor. Así será, no te preocupes. Apartando la mirada del rey del puño, Kale le hizo un gesto a Raon. Volvamos. Al culto de sangre. Entendido, humano. Bustilde. El mana negro creó un círculo de teletransportación en la cubierta una vez más. Mientras Kale se preparaba para irse, el rey del puño, que lo observaba, dudó antes de hablar. Comillas. Joven maestro Kim, cuando Heavenward se derrumbe, ¿qué va a pasar? Paat. Kale, envuelto en una luz brillante, se fue dejando una palabra atrás. Iré a verificarlo. Necesitaba hacerlo para poder tomar medidas. La expresión solemne del rey del puño y la expresión asustada de la ex sacerdotisa desaparecieron delante de Kale. En ese momento, la voz de la agua devoradora del cielo resonó. Kale, esto parece, Kale, cerrando los ojos mientras confiaba su cuerpo a la magia de teletransportación, escuchó la voz de la agua devoradora del cielo decir con voz llena de preocupación. Parece que tanto el cielo como el mar están siendo empujados, no. Maldición. Kale, con palabras ásperas, abrió los ojos y se encontró frente al edificio Heavenward, en la plaza. Fue entonces. Suder tilde. Un cosquilleo recorrió su corazón en un instante. Al mismo tiempo, se escuchó el gemido de Raon. Kale extendió la mano de inmediato. Raon, con las alas y el cuerpo encorvado, estaba a la vista. Y en el momento en que vio las alas temblorosas, Kale inmediatamente abrazó a Raon. Y miró a su alrededor. GRR. A pesar de teletransportarse al centro de la plaza, no había un solo enemigo apuntando con una espada hacia Kale. Todos estaban arrodillados, postrados, o apenas de pie, respirando con dificultad. Toc, toc tilde. Kale acarició descuidadamente la espalda de Raon. Se escuchó una voz suave. Comillas. Humano. No había temblores, solo contenía miedo y asombro. Humano. ¿Qué es esto? Había pasado mucho tiempo desde que Raon le preguntó sinceramente a Kale sobre la identidad de algo. Y Kale se irritó al darse cuenta de que lo que estaba contenido en eso era un leve temor. Pero Kale no dijo nada. Raon, que estaba siendo abrazado por Kale, levantó la cabeza y miró poco a poco a la presencia que lo había hecho temblar. Kale también miró en esa dirección. Swish. El viento sopló. No era un viento natural. Una energía azul ondulante. El azul brillaba. Como el mar teñido de luz, el hermoso tono azul de todas las gamas de azul parecía un verdadero océano. Cuando esa energía fluctuaba, el viento soplaba, y en ese viento cargado, Kale frunció el ceño. Esto es. En ese momento, el aura dominante reaccionó. Oh, esto parece bastante fuerte. Dragon Fear. Una energía que hacía que la mayoría de las criaturas vivientes cayeran en el miedo. Una energía similar pero completamente diferente tocó la piel de Kale. Humano. Raon levantó la cabeza de repente. Ahora no temblaba en absoluto. Más bien, parecía más firme. Inclinando la cabeza, Raon se mostró. Estoy bien ahora. Raon es un dragón que ni siquiera mostraba nerviosismo frente al dragón Fear de Eruhaven, que es un dragón antiguo. Sin embargo, una energía desconocida comparable a eso fue capaz de causar miedo brevemente en el joven dragón. Eso llamó la atención de Kale. Pero, no importa lo dragón que sea, ¿acaso Raon no tiene ahora 6 años? Kale soltó el brazo que envolvía a Raon. Aunque su brazo estaba un poco entumecido, lo ignoró. En cambio, miró a otro lado. La voz del aura dominante resonó. Pero esta energía parece que fue creada con miles, incluso decenas de miles de vidas, no. STEP tilde. Kale dio un paso adelante y observó todo en silencio.
Choi-an, con la espada clavada en el suelo, respiraba agitadamente. De pie frente a la demonio de sangre, parecía infinitamente pequeño frente a la enorme energía azul que recordaba al mar. Él solo era un humano, después de todo. Jaftilde. Choi-an inhaló profundamente. La grieta se extendió por el techo donde clavó la espada. Pero él solo miraba de frente. Se encontró con la mirada de la demonio de sangre. Bastante divertido, pero parece que no podré jugar con ustedes por mucho tiempo. Ella parecía tranquila. Dentro de la energía azul, sus blancos cabellos ondeaban como en un cuadro. Choi-an podía escuchar la respiración profunda del líder de equipo, Lee Soo-hyuk, a su lado. Y Choi Young-soo no estaba a la vista. Cuando Choi Young-soo atacó a la demonio de sangre. Gracias al poder del líder de equipo, él pudo acercarse mucho y vio como el dragón blanco se abalanzaba sobre la demonio de sangre como si fuera a tragársela. En ese momento, de repente, una inmensa energía surgió de la demonio de sangre. Y esa inmensa energía lanzó a Choi Young-soo lejos. El dragón blanco se hundió en el mar y fue devorado por la energía azul en un abrir y cerrar de ojos. Choi-an tragó la risa en su interior. Finalmente, se dio cuenta. Esta es la verdadera demonio de sangre. La familia de sangre negra de Xiaolin. No era nada comparado con la familia de sangre azul de las llanuras centrales. Sí, tiene sentido. Él podía sentirlo correctamente. Ella ha tomado las vidas de decenas de miles y convertido esa vitalidad en su propia energía. La energía creada por una persona así tenía que ser tan poderosa. No tenía sentido si solo era pura y limpia. Porque decenas de miles de vidas. Su peso es más pesado que cualquier otra cosa. De alguna manera, era más fuerte que el dragón Fier emitido por Eruhaven. Incluso si Eruhaven era un dragón antiguo, la energía emitida por un ser que había tomado la vida de decenas de miles no podía ser más ligera que la de un dragón. TSK. La demonio de sangre chasqueó la lengua. No esperaba tener que usar todo mi poder aquí. Ella reconoció a Choi-an y Sui-kan. Lo admito. Ustedes son asombrosos. Entonces, la mirada de la demonio de sangre se dirigió brevemente debajo del techo. Madre. Dos candidatos a sucesor del demonio de sangre tumbados boca abajo en el suelo, respirando agitadamente. Sus cabellos azules estaban volviéndose negros. De ellos, una energía azul surgía y se mezclaba con la energía de la demonio de sangre. Choi-an se rió mientras observaba la escena. Al final, los candidatos también son seres destinados a ser utilizados por la demonio de sangre. La demonio de sangre absorbía la energía de los candidatos para hacerla su propia energía. Ella les mostró una sonrisa amable a los candidatos Eun y Baek. Han crecido admirablemente hasta ahora. Tienen una buena energía, crecieron bien y esta madre está feliz. ¿Cómo puede hacer algo así? Cuando Choi-an pensó eso. El viento sopló de nuevo. Se hizo más fuerte. Quiero dejar de perder el tiempo. La demonio de sangre levantó su energía. Como un maremoto, una energía azul surgió alrededor de ella. Esa energía se dirigía directamente hacia Choi-an y Sui-kan. La demonio de sangre dio un paso adelante. ¡Tum! El corazón de Choi-an latía fuertemente. Sintió que una abrumadora energía estaba a punto de envolverlo. Podía sentir la naturaleza de esa energía que contenía innumerables vidas. Eso es un pantano. No era un océano. Era un pantano. Una vez que te hundes te absorbe hasta el último cabello y te quita la vida, un pantano así. En el momento en que Choi-an fue engullido por esa energía azul, pudo sentir que su propia energía estaba siendo succionada y su existencia desaparecería. ¿Es esto alguna forma de arte marcial? ¿Cómo pudo la demonio de sangre tener ese tipo de poder? En ese momento, la voz suave de la demonio de sangre resonó. Algo parece estar sucediendo en Heavenward, debo resolver esto rápidamente. Tengo que ocuparme de lo que ustedes y los chicos de Apitoyu han estado haciendo. La energía azul se disparó más fuerte. La espada de la familia Namgang, que llegó al culto de sangre, apenas podía mantenerse en pie ante esa energía.
Era afortunado que no mostraran una apariencia fea. AGH. Los guerreros de la familia ya no podían ni siquiera respirar adecuadamente frente a esta enorme energía. Es como si... Sí, exactamente así. El santo de la espada recordó al ver la vasta energía azul. Provincia de Yunnan. El tsunami del joven maestro Kim que derribó los muros de la ciudad. El sentimiento que experimentó al enfrentarse por primera vez a eso, el santo de la espada lo sentía de la misma manera. No. Es aún más imponente que eso. La demonio de sangre. Ella está un nivel más arriba. Ante ese hecho, el santo de la espada sintió que toda la fuerza abandonaba su cuerpo. ¿Quién podría detener esa energía? En otro sentido, el santo de la espada sentía que le faltaba el aliento. No podía respirar debido a su propia ineptitud. Por lo tanto, dio un paso adelante. No podía permitirse detenerse aquí. Pero incluso dar ese paso no fue fácil. El miedo instintivo lo envolvía. Aún así, dio otro paso adelante. El demonio celestial estaba delante de él. Él también estaba avanzando. No podía perder. En ese momento, de repente, pudo ver a la demonio de sangre mirando a su alrededor. Su mirada se posó en ellos. Smile. La demonio de sangre dejó escapar una risa ligera. Ni siquiera fue una risa burlona. Patéticos. Ella solo dijo esa palabra. En ese momento, la cara del santo de la espada se torció. ¿Qué estás diciendo? Entonces, la demonio de sangre se detuvo. Tilde. El viento creado por la energía azul se detuvo. Su cabeza se inclinó hacia abajo. STEP tilde. Alguien caminaba hacia ella de manera tranquila. Alguien se acercaba a ella mientras la miraba. La mirada de esa persona estaba bastante torcida y su expresión parecía llena de descontento. Y no había contención. Flap tilde. Un joven dragón negro seguía sus pasos batiendo sus alas. Y aparte de eso, nadie podía atraparlo ni detenerlo. Incluso nadie se atrevía a mirarlo. tilde. El aire vibraba. Aunque no se veía nada, la energía azul ya no podía moverse. Porque una enorme energía emanaba de esa persona que caminaba ahora. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede repeler mi energía? Tan pronto como la demonio de sangre tuvo ese pensamiento, inclinó la cabeza con sorpresa. Miró hacia su propio brazo. Tenía escalofríos. Se mordió el labio. ¿Cómo es que yo? ¿Cómo llegó hasta aquí? Fue en ese momento cuando no pudo pronunciar esas palabras. Fue cuando apareció la primera arruga en su rostro antes sereno. Demonio de sangre. Una persona lo miró con una postura torcida. Kale Enituse, mirando a la demonio de sangre, preguntó como si lanzara casualmente. ¿Por qué estás imitando a los dragones? Raon le dijo a Kale. Humano, esa energía es muy diferente del Dragon Fear, pero extrañamente, es muy similar. Es como si esta energía fuera creada en base al Dragon Fear. Aunque la esencia de la energía era diferente, la dirección en que usaba esa energía era similar a la del Dragon Fear. Bueno, es difícil para mí describir ese Dragon Fear. Pero de alguna manera, se siente parecido al Dragon Fear. Kale parecía entender el significado de las palabras de Raon. Dragon Fear. Era como si ella estuviera tratando de inculcar el miedo en el instinto humano, diciendo que todo, excepto los dragones, era simplemente presa. Y la demonio de sangre es similar a eso. La energía que ella irradiaba parecía decir que ella misma era la única noble existencia en este mundo, que todos los demás debían inclinar la cabeza ante ella. Porque ella era la única existencia por encima de este mundo. La comisura de la boca de Kale se elevó ligeramente. Le preguntó de nuevo a la demonio de sangre. ¿Creaste esta energía para vencer a los dragones? Dos familias de sangre, la sangre azul y la sangre púrpura. La formación mágica que protegía el culto de sangre. El núcleo de esa formación mágica crucial y valiosa fue otorgado por la familia de sangre púrpura de Apitoyu. No podrían haberlo creado sin los dragones. En otras palabras, el culto de sangre estaba endeudado con los dragones de Apitoyu.
Puede haber una relación invisible de superior e inferior. Así que Kale la pinchó. Y obtuvo una respuesta. Una sonrisa se volvió más prominente en la comisura de la boca de Kale. Parece que es la respuesta correcta. Al ver la sonrisa distorsionada de Kale, la demonio de sangre dejó escapar una risa superficial. Viendo eso, finalmente la boca de la demonio de sangre se abrió. ¿Cómo te atreves? Mirando hacia abajo a Kale, la demonio de sangre movió su energía. Ese es. La energía azul volvió a moverse. Una enorme ola azul se dirigía hacia Kale. Como en el instante en que la ola creada por Kale en Yunnan estaba a punto de inundar los muros, en ese fugaz momento. Cuando Kale la miraba fijamente sin cambiar su expresión. Alguien reaccionó. ¿Te atreves? Era el aura dominante. Él murmuró como si se burlara. Eres un dios. Yetilde. Kale estalló en risas ante esas palabras. Decir algo tan arrogante de manera tan equitativa era una habilidad en sí misma. Kale, no perderemos ante las fanfarronadas de esa mujer. Kale asintió con la cabeza ante esas palabras. Y dio un pequeño paso hacia adelante. STEP. Pero el aire vibró. Comillas signo de apertura de exclamación signo de cierre de exclamación comillas. Los ojos de la demonio de sangre se agrandaron. La ola azul se detuvo. Q. Entonces. La demonio de sangre apretó su garganta con la mano por un momento. Kale la miraba fijamente. El aire a su alrededor se ondulaba. ¿Cómo? Ella no podía mover su cuerpo. Experimentó una sensación aterradora que nunca había sentido en su vida, como si algo la estuviera matando. La demonio de sangre se preguntó qué la asustaba de esa manera. Pero lo supo instintivamente. Algo aterrador y monstruoso que nunca antes había encontrado, algo que no había aprendido ni entendido. El hombre delgado. Ese humano era ese monstruo. La demonio de sangre sentía que todo su ser, su aliento, estaba siendo dominado. El aura dominante en la mente de Kale habló. Un idiota que le roba las vidas a otras personas y finge que es la suya es simplemente un cobarde. Una energía que se erige por sí misma, incluso si es solo fanfarronería, es mejor que una energía que solo puede recibir adoración al quitarle la vida a decenas de miles. Detrás de los hombros rígidos de la demonio de sangre. Mira, no hay forma de que una verdadera bestia se rinda ante un cobarde. Kale hizo contacto visual con Choyan y el líder de equipo. Ambos parecían bastante ilesos. Elia les dio tiempo, así que el final es cosa suya. Y en el momento en que se detuvo la demonio de sangre. Ambos se movieron. Pero Kale, todavía no vas a probar mi poder al máximo. Escuchando la fanfarronería del aura dominante, Kale observó su entorno por un momento. Ahora será el final de la demonio de sangre. Capítulo 187. Dios mío, el mar. 13. Crack. El primero en moverse fue el líder de equipo, Sui Kan. Su espada de acero cortó la punta de la energía azul. Y, penetrando en ese espacio, abrió un camino hacia la demonio de sangre. Comillas. Quien lo sintió más ágilmente fue la propia demonio de sangre. Se sentía como si todo su cuerpo estuviera atado por la energía de Kale, y ni siquiera podía respirar adecuadamente. Eso seguía siendo así ahora. Pero no podía quedarse quieta así. Ser incapaz de hacer nada ante ese pequeño hombre. Eso. Absolutamente. No tiene sentido. Chasqueó la demonio de sangre con fuerza. Sangre goteaba de sus labios. Incluso en sus mejillas aparecieron heridas y la sangre fluía. Y ese color de sangre era azul. Crack. Aún así, la demonio de sangre, mientras desentrañaba su energía poco a poco, sentía los pasos del que se acercaba. A pesar de todo, su cuerpo seguía temblando de miedo. Todo debido a ese pequeño hombre que la miraba. Comillas. La demonio de sangre levantó la mano. Kale se detuvo al verlo. ¡Wosh! Y la sangre azul se dispersó en el aire. La demonio de sangre concentró su energía en sus uñas y cortó su propio brazo. 5 largas heridas se grabaron en su brazo izquierdo.
Eso no fue todo. Slash. Usando su otra mano creó las mismas heridas en su brazo derecho. 10 líneas largas. A lo largo de esas cicatrices la sangre azul fluía. La demonio de sangre extendió los brazos. Zud, tum. La sangre goteaba. Pero ella ahora sonreía ligeramente. Ahora, eso es interesante. La piel erizada en su brazo causado por el miedo de la energía de Kale ya no era visible. Cubierta por su propia sangre, la incomodidad de la demonio de sangre desapareció. Las marcas del miedo también se habían ido. Jaja. Finalmente, la demonio de sangre pudo apartar la mirada de la energía que la rodeaba. Sí, no se trata de evadir. Escapar de ese hombre con el dragón negro, desviar la mirada de él, no era eso. Solo que antes de eso. Es solo eliminar las molestias. Mientras se decía a sí misma, la demonio de sangre se giró hacia el líder de equipo, Sui Kan, que se acercaba poco a poco. SSSK tilde. En medio de eso, quizás porque había mordido sus labios con más fuerza, más sangre fluyó de la boca de la demonio de sangre. Sí, no estoy huyendo. Ella miró la energía azul que la envolvía. Cuánto había trabajado para acumular eso. Ahora no me someteré. En sus ojos la energía azul parpadeó. Al mismo tiempo, la energía azul también se agitó fuertemente. Una energía que parecía áspera como si llevara consigo los sentimientos de la demonio de sangre. En medio de esas ondulaciones, la demonio de sangre vislumbró momentáneamente una escena. Señor dragón, esta vez, el gran demonio de sangre eres tú. Señor dragón, está bien. Tu voluntad es admirable. Con gusto te ayudaré. Una joven demonio de sangre bajó la cabeza. La mirada indiferente del ser gigante de ojos púrpuras como si no le importara nada descendió hacia ella. Y ella, tratando de evitar esa mirada, bajó la cabeza. No. Esto es una ilusión. Entonces, la demonio de sangre levantó la mano. Y trazó una línea. El movimiento no se distorsionó en absoluto porque había acumulado esto decenas de miles de veces. Una energía suave pero fuerte estaba impregnada en ese gesto. Pero fue un poco antinatural. Maldición. El cuerpo de la demonio de sangre, que no logró sacudirse completamente el miedo ante esta enorme energía que la oprimía, se movió un poco torpemente al manipular la energía. Pero la demonio de sangre lo ignoró. Frente a un dragón, para luchar contra él, cuánto esfuerzo había dedicado. Ahora, ella desató todo el poder que podía desplegar para superar ese miedo. Sí, puedo ganar, no me someteré. Esbus tilde. El viento volvió a soplar desde las puntas de sus dedos. Una energía azul fue llevada por ese viento. En un instante, la energía azul, que parecía un mar o un pantano, voló hacia la ilusión y más allá de la ilusión, hacia el líder de equipo, Sui Kan. Esto rivalizaba con la fuerza que intentaba cubrir a Kale. Era como si un gigantesco tsunami estuviera cubriendo a Sui Kan. Yiik tilde. La comisura de la boca de la demonio de sangre se levantó. Antes, había comprendido el poder de esa persona. No sabía qué habilidad estaba utilizando con su espada de hierro común, sin ki ni energía, pero había percibido sus límites hasta cierto punto. Por lo tanto, la demonio de sangre estaba segura. Ese tipo no podría detener este inmenso poder. Quack tilde. La energía azul desgarró la ilusión. Y se dirigió hacia Sui Kan más allá de eso. En el momento en que la sonrisa se intensificaba en la comisura de los labios de la demonio de sangre. Comillas, signo de cierre de exclamación, comillas. Sus ojos se encontraron. Sui Kan avanzaba lentamente con una espada en mano. Sus pupilas no mostraban ni el menor temblor. No temía, no estaba cautivado por el miedo. Simplemente la miraba. Por cierto. De repente, recordó. Después de expulsar al que creó al dragón blanco, ese hombre simplemente sostenía la espada y respiraba pesadamente con la cabeza gacha. Naturalmente, ella pensó que estaba asustado. Su presencia, impregnada con la energía de innumerables personas, ya era abrumadora para llamarla humana. Pero ahora, al mirar esos ojos, la demonio de sangre pensó que tal vez no estaba asustado. Porque no había ni el más mínimo miedo en esos ojos que estaba enfrentando en este momento. ¿Por qué no tienes miedo?
En el momento en que la duda salió de los labios de la demonio de sangre, Suican levantó la espada. Y con un rostro un poco fatigado, la bajó de arriba a abajo. Esbus. Una energía azul gigantesca se precipitó como el viento. Hacia la energía que se aproximaba como un tsunami, dibujó una línea con la espada desgastada por la lucha. Seaguk tilde. Suican grabó una línea en el tsunami azul gigante. Pero no fue suficiente para cortar el tsunami. No importa, solo necesitaba hacerlo una vez más. Seaguk. La espada trazó otra línea. Seaguk, Seaguk. Sin parar. En la línea que se estaba dibujando, otra línea se talló, y nuevamente sobre esa línea se talló otra. La velocidad al blandir la espada fue rápida e imparable. JJIK. Y a medida que se agregaban más líneas cada vez que blandía la espada, esas líneas se volvían más profundas. Como si estuviera formando una superficie. Las líneas estaban creando una sola superficie que dividía la energía azul. ¿Cómo? La voz de la demonio de sangre llegó nuevamente a los oídos de Suican. Una voz más fuerte que antes, llena de dudas y desesperación. A lo que Suican soltó una risa burlona. Trabajar al servicio de los dioses y temer solo a esa fuerza. No pronunció una respuesta a la pregunta de la demonio de sangre. No había razón para llenar la curiosidad del enemigo. En cambio, abrió la boca. Se sintió una señal en la espalda. Ataca tú. Al escuchar esas palabras, Choyan apretó la espada en su mano. Suican había creado una enorme línea que dividía la energía azul. Esa línea se convirtió en una superficie y finalmente estaba creando un camino. Solo un poco más y se formaría un camino que cruzaría el inmenso tsunami. Choyan pensó, debo seguir este camino. Atacar a la demonio de sangre era su responsabilidad. No podía estropear el camino que Suican acababa de crear. Sin embargo, cuando vio a la demonio de sangre al otro lado del camino, Choyan dudó por un momento. Aún la envolvía una inmensa energía azul. El poder que podría haberlo cubierto si Kale no hubiera detenido a la demonio de sangre. Esa fuerza creada con la vida de decenas de miles. ¿Cómo puedo destruir eso? No era miedo ni vacilación. Solo era una cuestión de posibilidad. Zaak. En ese momento se escuchó un sonido agudo. Vaya. Choyan vio a la demonio de sangre golpeando su mejilla. Suo. Al mismo tiempo, la energía azul que la envolvía comenzó a ondular ferozmente. Tendré que apurarme. La voz de Suican resonó, y su espada se movió más rápido hacia adelante. Gun. Al mismo tiempo, la demonio de sangre levantó ambas manos. La energía azul creó una ola gigante aún más grande. Choyan podía sentir algo dentro de esa energía. Era como el mar, pero no. Era un pantano. Si cometía un error, todos serían atrapados y se convertirían en alimento para ese pantano. Incluso el dragón blanco de Choi Yong-su fue devorado por ese pantano. Y luego desapareció. El mío aguantará. ¿Podría mi poder resistirlo? Puede vencer y romper ese tsunami. La mente de Choyan se volvía complicada. Fue entonces. ¿Por qué estás tan indeciso? Se escuchó una voz tranquila. De repente pensó que era Kale, por lo que Choyan levantó la cabeza, pero vio la espalda de Suican. Dijo Suican mientras daba un paso adelante. En última instancia, el océano está formado por innumerables gotas de agua. Con un breve suspiro de Choyan, su mirada se dirigió más allá del hombro de Suican hacia la inmensa energía azul. La voz de Suican continuó. Esa energía también es similar. No es una sola, es una energía creada por la reunión de innumerables vidas. Al cortarla una a una, se abre el camino. Choyan comprendió cómo Suican estaba creando el camino. No estaba cortando la marea, sino sacando cada gota de agua contenida en ella. Algo. Choyan sintió que sabía algo. La inmensa fuerza finalmente no era una entidad única. Aunque parecía ser una, en última instancia, era una amalgama de varias cosas. Quaak tilde. La mano que sostenía el mango de la espada se tensó. Parecía que estaba a punto de darse cuenta de algo. Fue en ese momento. No necesitas avanzar primero.
Choi-An sintió instantáneamente una sensación familiar. Alguien se lanzó por el camino creado por Sui-Kan. Era Choi Yong-soo. No se sabe de dónde vino, solo su cuerpo estaba cubierto de polvo, pero parecía estar en buenas condiciones. La resistencia es buena, ¿verdad? Choi-An soltó una risita por un momento. Luego, al mirar hacia atrás, encontró la mirada de Choi Yong-soo. Tío, ¿no vienes? Choi-An respondió a esa llamada, moviéndose de inmediato. Pasó por delante de Sui-Kan y se lanzó por el camino que él había creado. Imperceptiblemente, el camino atravesó el tsunami azul y llegó hasta la demonio de sangre que estaba creando otro tsunami. Detrás de Choi Yong-soo, Choi-An pudo escuchar su voz. Me ocuparé de esa energía. Mientras tanto, ataca a la demonio de sangre, tío. Ocuparse de esa energía. Ante esas palabras, Choi-An miró a Choi Yong-soo con cautela, tal vez porque sabía que bloquear esa energía sería una tarea más difícil. Sí, es cierto. Tío tiene la mayor fuerza de ataque entre nosotros. Choi Yong-soo dijo eso mientras levantaba su espada. SUUSH. Una energía blanca se elevó y, en la punta de su espada mientras avanzaba, comenzó a aparecer un dragón blanco. Un dragón blanco cada vez más refinado. Choi-An miró eso y rápidamente elevó su propia energía. Me estás atacando de nuevo. Con la risa burlona de la demonio de sangre, el dragón blanco de Choi Yong-soo se precipitó hacia la energía frente a la demonio de sangre. Un enorme tsunami azul y un dragón blanco elaborado con cada escama visible. Observando todo esto, Choi-An pensó. Una cosa se convierte en otra cosa al reunirse. El pensamiento que se le había ocurrido antes volvió a florecer en su mente. Sin embargo, eso no significó que su cuerpo se detuviera. Choi-An encendió su aura negra. Porque ahora era el momento de luchar. En ese momento, de repente, miró su propia aura oscura. ¿Qué es lo que he reunido? ¿Cuál es la esencia de mi poder? ¿Qué cosas se han reunido para crearlo? Antes de que se formara el dragón negro, Choi-An examinó la esencia de su propia oscuridad. Siempre se había preguntado de dónde provenía su poder, que estaba contenido en él. Sin embargo, nunca había pensado detenidamente en cada entidad o en el conjunto en su totalidad. Una energía oscura y tumultuosa. Pequeñas luces brillaban en su interior. Choi-An vio. Incluso los pequeños puntos dentro de esa energía oscura y cada una de esas luces brillantes eran únicos. Entonces, ¿qué eran esas otras cosas? Todo es yo mismo. El comienzo de esas energías es Choi-An mismo. Entonces, eso es. Todo lo que he experimentado en mi vida ha sido reunido aquí. Ya había llegado a esta conclusión antes. Lo que he vivido y lo que deseo están contenidos en mi espada. Pero esta vez llegó a un entendimiento un poco diferente. Se acumulan. Se dio cuenta recién ahora. La razón por la que la energía negra se volvió más fuerte que antes fue. Hay más luces brillantes en esa energía. Quizás sea porque entrené mucho y me hice más fuerte. Eso no es todo. Cada una de estas pequeñas cosas. Este es el camino que he recorrido y el tiempo que he dedicado. Al final, mis fuerzas se acumulan a lo largo del camino que recorro. Entonces, Choi-An sintió que su mente se volvía más clara. Entonces, ¿no es esta la manera de volverme más fuerte? El paisaje que ves mientras caminas paso a paso, las conversaciones que tienes y el campo de batalla en el que luchas. Todas las cosas que se crearon en todos esos lugares y que serían pequeñas experiencias si las miras solo, formaban a una persona. Mi fuerza viene de mí después de todo. Choi-An contempló el poder que emanaba de su espada. El aura, energía negra. Era el camino negro forjado por el tiempo en el bosque de la oscuridad. Por lo tanto, sería violento y sin restricciones. Y, eventualmente, ese camino se había convertido en su personalidad, en su naturaleza. Dentro de esa oscuridad, esas destellos eran la esperanza, es decir, señales. Las numerosas experiencias brillantes que había atravesado se convertían finalmente en esperanza, en el futuro. Y esas señales serán el camino que he recorrido o que recorreré pronto. Porque así es como ha vivido.
encontrándose con Kale y compañeros, fortaleciéndose poco a poco. Jaja. Una breve risa brotó de los labios de Choi-an. Todas las huellas que había dejado, luchando para proteger algo valioso o para tener esperanza, estaban impregnadas en su propio poder. Y todo eso ya era un camino recorrido. UNG. Desde la espada de Choi-an, un dragón se elevó. Un dragón negro envuelto en un resplandor brillante y salvaje. El dragón negro comenzó a cambiar. El cuerpo, que antes era simplemente áspero, se volvió un poco más nítido. Pero aún así, su forma parecía ruda y salvaje. Pero ese no fue el final. UNG. El dragón negro, junto con Choi-an, estaba envuelto en la luminosidad que había comenzado desde el dragón. La energía que lo envolvía no era el aura negra. De hecho, se parecía más a la energía azul de la demonio de sangre. No, se asemejaba a la energía invisible e intangible de Kale. Por supuesto, lo que estaba contenido en ella era diferente. La energía que rodeaba a Choi-an y su espada todavía era tan sutil que lo que contenía no se podía sentir claramente. Aún así, algo era evidente. Suican inconscientemente detuvo su espada. Comillas. Es sólido. Esa pequeña energía era sólida. Como si ninguna fuerza externa pudiera destruirla. Aunque pequeña, era firme. También era completa. Tenía un centro. Choi-an levantó su espada. Había comprendido. Estoy construyendo a mí mismo, mi propia vida. Todos los caminos por los que he pasado fueron míos. Y ya he acumulado mucho. Una sonrisa apareció en sus labios. Una sonrisa suave que cualquier persona podría ver. Y como si el joven que había crecido desde un niño con determinación se sonriera a sí mismo, también era una sonrisa refrescante. Jaja. El líder de equipo soltó una risa. Encontró su camino. Continuó hablando como si murmurara. Ese chico puede luchar incluso contra los dragones. Dragon Fear, el aura dominante. Aunque era insuficiente en comparación, lo que Choi-an había creado claramente era una energía generada por sí mismo. El dragón negro de Choi-an avanzó. KWAAK. Con un estruendoso rugido, Choi-an, envuelto en un feroz dragón negro, se lanzó hacia el tsunami azul. Y cruzó el tsunami. La voz del aura dominante de Kale resonó en los oídos de Kale. El aura que ha acumulado esa pequeña ladrona al robar lo ajeno nunca podrá superar la firme convicción y determinación con la que una persona construye su propia vida. El dragón negro y Choi-an parecían ser un pequeño punto dentro del inmenso tsunami. Pero sin vacilar, el punto negro avanzó y finalmente atravesó el tsunami. Y chocó con la demonio de sangre. KWAAK tilde. Hubo una explosión junto con un estruendo. Las energías azul y negra se mezclaron y se elevaron. Al ver esto, el aura dominante resonó de nuevo en los oídos de Kale. Kale, parece que ese chico, Choi-an, también ha adquirido un aura similar a mí. Capítulo 188. Dios mío, el mar. 14. Choi-an logró adquirir un aura. Otra energía que no era aura o leo, manao, energía interna. La persona que sintió esto más que nadie fue la demonio de sangre. Nota, exacto, aunque los dos pueden traducirse como aura, son diferentes. ¿Cómo? No, ¿cómo? Cuando ella vio al dragón negro saltar hacia la enorme energía azul junto con Choi-an, se rió. Pensó que el dragón negro, que se parecía al dragón blanco que había devorado antes, también sería atrapado y devorado por la energía azul. Esta energía mía está hecha con la fuerza de decenas de miles de vidas. Las criaturas puras que murieron injustamente eran como pantanos. Fueron absorbidas y crearon una existencia como yo. Todo porque lamentaban y se sentían injustas por su propia muerte. La gente envuelta en esta energía no puede escapar nunca. Una persona no puede vencer a decenas de miles. Era como la verdad misma. ¿Por qué? Pero, ¿por qué ahora esa verdad se estaba desmoronando? La demonio de sangre no podía creer la escena que se desarrollaba ante sus ojos. Lo que para otros parecía un momento fugaz, para la demonio de sangre era una serie de escenas que se grababan lentamente, una a una, en sus ojos. KWAAH.
Choi-an, acercándose con el dragón negro, parecía insignificante frente a la enorme energía azul, como un punto ante la existencia que era como un diluvio. Sin embargo, ese punto negro atravesó el diluvio. Al principio lentamente, pero cada vez más rápido. ¿Cómo es posible que esto esté sucediendo? Se vio en los ojos de la demonio de sangre. La vitalidad pura. Seres que, enojados por sus muertes injustas, absorbían la vida de otras criaturas como un pantano. Al principio, atacaron a Choi-an. Pero ahora se retiraban. No, huían. Aunque parecían enormes, al final, eran pequeños trozos de vida. No podían superar a Choi-an. ¿Cómo es posible que eso sea posible? Las palabras que salieron de la boca de la demonio de sangre sonaban como un grito. Su ira brillaba en sus ojos. Ese pequeño punto negro, más precisamente, la energía negra que rodeaba al dragón negro y a Choi-an. Eso, sin duda, era de Choi-an. Dragón. Aunque era insignificante en comparación con la energía de los dragones, y era modesto y feo. Sin embargo, definitivamente tenía similitudes. Disparates. La expresión que solía ser tranquila se retorció como un demonio. Ella extendió la mano hacia Choi-an, que se acercaba rápidamente después de atravesar el tsunami. Desde su brazo seguía fluyendo sangre azul. La demonio de sangre cargaba con el resentimiento y el karma de decenas de miles de vidas al absorber sus energías vitales. En algún momento, la sangre de ella cambió de rojo a azul como lágrimas derramadas por las almas de decenas de miles. KWAAH. Después de separar el tsunami, Choi-an se rebeló y se acercó a la demonio de sangre. Una energía azul afilada y esmerilada fluía en sus dos brazos y, de repente, tomó la forma de una espada. Aunque los ojos de la demonio de sangre estaban derramando lágrimas azules, ella no le prestó atención. Tum, tum. Su corazón, su cuerpo parecían palpitar violentamente. Decenas de miles de energías vitales. Contenerlas en un solo cuerpo no era en absoluto una tarea fácil. Sin embargo, era algo que debía hacer. Era la única manera de vencer a los dragones. Gritó mirando a Choi-an: ¿cómo puedes imitar el aura de los dragones? La primera vez que fue a Apitoyu y se inclinó ante el señor dragón. Aunque era la jefa de una familia de cazadores, la demonio de sangre tuvo que arrodillarse ante el señor dragón. Y no fue por su propia voluntad. Dragon Fear. Ella no pudo superar la energía que el señor dragón de Apitoyu estaba emitiendo, por lo que la demonio de sangre tuvo que inclinar la cabeza humillantemente. Para superar esa vergüenza, la demonio de sangre pensó mucho y entrenó incansablemente. Si se hacía más fuerte, no podría superar la energía de los dragones. Sin embargo, después de eso, tuvo que inclinarse ante el señor dragón varias veces. En ese momento, la demonio de sangre se dio cuenta. Lamentablemente, los humanos nunca podrán vencer a los dragones. Pero ella era humana. Entonces, ¿qué podía hacer? Fue entonces cuando, al observar a los Yangshis que se estaban formando, tuvo una revelación. Si no podía hacerlo como humana, podría vencer a un dragón con cientos de humanos. Con ese pensamiento, ella absorbió la vitalidad de esas personas. Al acumular la energía más pura en su cuerpo, no podría eventualmente volverse similar al aura de un dragón. Y esa elección resultó ser correcta. Cuando absorbió la vitalidad de 10.000 personas, emitió un aura azul. Cuando absorbió decenas de miles más, su cabello se volvió blanco, y aunque escuchaba constantemente los gritos de los asesinados injustamente, ella emitió una energía aún más fuerte. Y cuando absorbió decenas de miles más, su sangre cambió a azul. Eso debería ser suficiente para ser igual al señor dragón, pensó ella. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que hayas obtenido ese poder? El dragón negro acercándose a ella. El hombre detrás de él. Él creó lo que ella no pudo obtener a pesar de pulir su arte marcial y esforzarse al máximo, y que solo pudo lograr después de cargar con la pesada carga de las vidas llenas de resentimiento. Fue en este momento cuando la ira y el dolor se acumularon. ¿Por qué tienes algo que pertenece a los dragones? La demonio de sangre dio un paso adelante.
Antes de que la espada que contenía el dragón negro y la espada hecha de energía azul chocaran entre sí, la demonio de sangre, que derramaba lágrimas azules, se encontró con la mirada de Chou-Yan. A través de la oscura energía, los ojos negros y serenos de Chou-Yan se reflejaron en los ojos de la demonio de sangre, cuya expresión estaba retorcida como un demonio. La voz de Chou-Yan resonó en ella. Esto no es algo de los dragones. La demonio de sangre podía ver el rostro de Chou-Yan. Estaba en calma, no tenía la menor preocupación por perder. Él habló con calma como si estuviera diciendo la verdad. Esto es mi vida, el camino que he recorrido, y mi ser. Una respuesta llena de confianza en sí mismo, sin comparación con nada más, solo la seguridad en sí mismo. Chou-Yan no tenía razones para imitar el aura de los dragones ni para crear una energía similar a la de alguien más. Solo aceptaba la vida que él mismo había creado y planeaba vivir así en el futuro. Chou-Yan extendió la espada. No había necesidad de crear una complicada forma de espada ni de hacer grandes movimientos. El azul de la espada que la demonio de sangre estaba desplegando también contenía innumerables vidas y la hoja de esa espada no podía detener a Chou-Yan. Bosque de la oscuridad, los tiempos turbulentos del pasado. Ninguno de ellos, al igual que los muchos enemigos en el pasado, pudo derrotar a Chou-Yan. Esas pequeñas vidas, pequeñas y lamentables, esas pequeñas vidas no pudieron detener a Chou-Yan. Él movió la espada de la misma manera que cuando atravesó el tsunami y cruzó el espeso pantano. Las energías azules que existían como entidades individuales crearon pequeñas aberturas. La demonio de sangre pensó que su energía azul estaba huyendo, pero no era así. Era una energía impregnada de pena y lástima, una energía que lo consideraba lastimosa. Las emociones de Chou-Yan se reflejaban en esa energía porque su energía era simplemente el mismo. Era natural que sus emociones se reflejaran en ella. Las energías azules reaccionaron a las emociones en la oscura energía. Aunque eran pequeñas, con todas sus fuerzas crearon pequeños agujeros. Como si creara un pequeño espacio entre grilletes enredados. Chou-Yan colocó la espada en esa abertura. Y la ensanchó más. Crack. Algo se rompió. Chou-Yan pensó que eran grilletes. Cuando esos grilletes se rompieron, las energías azules le dieron un poco más de libertad a Chou-Yan. Como seguir la esperanza en la oscuridad, Chou-Yan movió la espada a lo largo del camino creado por las energías azules. Chauk tilde. La espada azul se llenó de grietas. Comillas, signo de apertura de exclamación, signo de cierre de exclamación, comillas. La sorpresa se reflejó en el rostro retorcido de la demonio de sangre que parecía un monstruo. Era natural. En comparación con su poder, la oscura energía de Chou-Yan aún era insignificante. Aún así, la oscura energía dejó rastros en la espada azul. Se abrió una grieta. Y a través de esa grieta, la boca del dragón Yong negro se abrió. El Yong negro, que tomó la forma de un dragón violento pero más claro que antes, se movió. BAAM. Un estruendo más fuerte que nunca resonó. Entre ellos se oyeron sonidos tenues. Craak tilde. Se formó una grieta. Chou-Yan pudo ver varias grietas formándose en la energía azul en un instante. Como si los grilletes que los habían mantenido atados hasta ahora hubieran desaparecido. Crack. Y finalmente, esa energía se volvió libre. Las energías que contenían las vidas de decenas de miles se ramificaron en varias direcciones. Algunas hacia el cielo, otras hacia los alrededores, algunos hacia los grilletes que los mantenían prisioneros. Las energías azules se pegaron alrededor del dragón negro. Y finalmente, el dragón desgarró al enemigo. Kof. La espada de Chou-Yan atravesó el vientre de la demonio de sangre. Ja, ja. La demonio de sangre bajó la cabeza. Ella miró la espada clavada en su vientre y la sangre azul que fluía a través de ella. Pero antes de eso, lo que captó su atención fueron las energías azules que se alejaban de ella. Craak tilde. Cuando las débiles energías negras rompieron los grilletes, las energías vitales llenas de almas injustamente atadas se liberaron de la prisión que las contenía. Craak. Y la piel de la demonio de sangre comenzó a agrietarse. Como tierra reseca, grietas se extendieron por todo su cuerpo.
Aigu tilde. Ella suspiró en la desesperación. No había otra forma de expresarlo. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió así? Entonces, una voz calmada pero fría resonó. Las fuerzas vitales más débiles no habrían podido superar los grilletes que ataban cada vida. De esa manera habrías unido cientos de miles de vidas encadenando a todas y cada una de ellas. Y esa fuerza combinada podría ser más fuerte. Fue Choi-An. El Ya no atacó a la demonio de sangre. Pero esa fuerza acumulada no es tuya. Al final, lo tuyo es simplemente los grilletes en sí mismo. Pero para mí, esos grilletes no eran tan fuertes. Kraak tilde. Cuando la energía vital que la demonio de sangre había llenado y atado con grilletes comenzó a escapar, la situación se volvió cada vez más incontrolable. El cuerpo de la demonio de sangre se desmoronaba. Kug. Un chorro de sangre azul salió de la boca de la demonio de sangre. Todo su cuerpo temblaba. Las energías vitales grabadas en su sangre y cuerpo, que eran de decenas de miles, finalmente tenían la oportunidad de liberarse, saltando como si estuvieran celebrando. Cada vez que quitaba y absorbía una vida, no se dio cuenta, pero ahora, con decenas de miles corriendo hacia ella de una vez, fue difícil para la demonio de sangre resistir. No, era imposible resistir. La demonio de sangre se arrodilló en una rodilla. Choi-An sacó su espada y más sangre se derramó. La miró con una mirada imperturbable. El brillo en los ojos de la demonio de sangre estaba desapareciendo gradualmente. Su rostro ya estaba completamente agrietado, y a través de esas grietas, la energía azul fluía. Al final, ella abrió la boca. ¿Estás diciendo que mis raíces no eran tan fuertes después de todo? Sí, no importa cuánto hayas tomado prestado de los demás, al final, tú eres el centro. Choi-An sintió que la energía dentro del cuerpo de la demonio de sangre estaba a punto de estallar. Pronto, todo terminaría para ella. Al mismo tiempo, ocurriría una explosión masiva. Las energías que ella había contenido incluso en la más pequeña rendija ahora se liberarían. Choi-An se retiró. H-A-H, H-A-H. Cada vez que la demonio de sangre exhalaba, la energía azul fluía. Y también emanaba de las grietas en su piel agrietada. Kek. De repente, la demonio de sangre soltó una risa. Levantó la cabeza. Su mirada estaba completamente vacía. Pero Choi-An no sintió el más mínimo arrepentimiento. El poder que ella poseía lo obtuvo quitando la vida despiadadamente a cientos de miles de personas, y esto es lo que sucedió como resultado. Tú. De repente, hubo un destello de luz en los ojos de la demonio de sangre. Choi-An apretó su mano que sostenía la espada. Pero... Tilde. Su brazo izquierdo, de repente, se desprendió de su cuerpo agrietado. Más energía azul brotó. El final de la demonio de sangre era inevitable. Cuando Choi-An lo reconoció, la demonio de sangre le preguntó mientras lo miraba. Tu próximo objetivo es Apitoyu. Ella estaba preguntando si después de la familia de sangre negra y la sangre azul, sería la sangre púrpura. Comillas. Comillas. Choi-An no respondió, no tenía palabras para decirle a un enemigo. ¿Qué? El brazo derecho de la demonio de sangre también se desprendió. Al ver esto, ella rió y miró a Choi-An. Incluso los malditos dragones probablemente sufrirán cuando se encuentren contigo, alguien que se parece al señor dragón. ¿Qué? La voz débil de su risa tenía un poder extra. Permíteme contarte una historia agradable. Su cuerpo se estaba desmoronando. Sin embargo, Choi-An no pudo apartar la mirada del nítido brillo de los ojos de la demonio de sangre. Parecía como si estuviera dejando unas últimas palabras antes de morir. Con impotencia y resentimiento, y al mismo tiempo con rabia hacia sí misma que se desvanecía así, la demonio de sangre dijo. Los dragones. En el momento en que la ceja de Choi-An se levantó ligeramente. Los dragones no pueden convertirse en dioses. Los dragones no pueden convertirse en dioses. Con esas palabras, una explosión azul estalló. BAAM. El cuerpo de la demonio de sangre quedó atrapado en la gran explosión. Pero incluso mientras desaparecía, no dejó de hablar. Choi-An, que observaba, estaba atónito.
Los dragones son los seres más insignificantes. ¿Qué? No había nadie que pudiera responder las preguntas de Chou-Yan. SHWAAA. La energía azul se disparó hacia el cielo. La vista era bastante hermosa. Pero debajo de eso, SHWAAA. En el lugar donde la energía azul había brotado, no quedaba nada. Solo los dos brazos de la demonio de sangre que se habían cortado y que habían sangrado en algún momento estaban allí. La demonio de sangre había desaparecido. Chou-Yan miró fijamente esto, y sus ojos se agrandaron. Comillas, signo de cierre de exclamación, comillas. Miró apresuradamente hacia atrás. URRRR. Un sonido vino desde muy lejos. No, no era tan lejos. Bastante cerca. El cielo estaba rugiendo. SHWAAA. Y el viento se volvió violento. Antes de que se diera cuenta, el cielo junto al mar se había vuelto negro como boca de lobo. ¿Qué es esto? Chou-Yan volteó la cabeza sin darse cuenta. Su mirada buscaba a Kale. Maldición. Maldiciendo mientras derramaba palabras ásperas, Kale se acercaba rápidamente hacia Heavenward derrumbado. Su mirada estaba dirigida al cielo donde Heavenward solía estar. Heavenward, 10º piso. La formación mágica hexagonal grabada en el suelo y el techo. Ahora, estaba expulsando luz púrpura y desapareciendo en el aire. Kale no pudo evitar pronunciar palabras duras al ver esa formación mágica. Raon, magia de vuelo. Su cuerpo se elevó hacia el vacío. La formación mágica estaba grabada con diferentes patrones en el suelo y el techo. Estaba en un estado en el que Kale había registrado precisamente los extraños patrones de esa formación mágica. Aunque era simbólica, la formación mágica representaba claramente la forma de la tierra, las montañas y el mar. Y los patrones grabados en el techo representaban el cielo, la lluvia y las nubes. Ahora, todo estaba invertido. En otras palabras, el cielo y la tierra se habían volteado. URRRRNG. A medida que el sonido del cielo retumbante se hacía cada vez más fuerte, Kale sintió que un sudor frío le brotaba de la espalda. Esto va a ser un gran problema. Tenía que detenerlo de alguna manera. En ese momento, una voz desconcertada resonó en su mente. Kale, parece que necesitamos calmar el mar, ¿verdad? Era la voz del agua devoradora del cielo. Pero extrañamente, esa voz sonaba tanto desconcertada como emocionada. Maldición. Al escuchar eso, Kale no pudo evitar maldecir. Capítulo 189. Dios mío, el mar, el mar. 15. ********. La escena en la que la energía azul se elevaba hacia el cielo y desaparecía era verdaderamente hermosa. El demonio celestial, también conocido como el cielo del culto demoníaco, escuchó la voz de un anciano a sus espaldas que no pudo ocultar su exclamación. Es como si un Imugi estuviera ascendiendo hacia el cielo. Era Byuk-san. El demonio celestial ya conocía su presencia, así que no se molestó en voltear a mirarlo. No quería mostrarle su mirada al anciano. Comillas. La pelea entre la demonio de sangre y Chou-Yan. El demonio celestial lo vio todo claramente. En realidad, quería lanzarse al campo de batalla. Quería interferir en la pelea entre Choi Young-su, Chou-Yan y Lee Su-hyuk, pero no pudo hacerlo. No fue por la enorme energía que la demonio de sangre generó. Al principio, cuando él se enfrentó a esa energía, por un momento olvidó completamente su posición como demonio celestial y estuvo a punto de inclinar la cabeza y arrodillarse. Sin embargo, finalmente lo superó y pudo mantenerse firme ante esa energía. Por supuesto, podría deberse a que esa inmensa energía no estaba directamente dirigida al propio demonio celestial, pero de todos modos pudo resistir. Sin embargo, cuando la energía de ese tipo, Kim Hail, se desató, y bloqueó a la demonio de sangre, el demonio celestial momentáneamente olvidó que también tenía que luchar. Kim Hail. Hubo un momento en que Kim Hail mostró esa energía frente a él. No hay comparación. Si en aquel entonces se sentía como un puñado de arena, lo que sintió esta vez fue como un vasto campo de arena, y al darse cuenta de eso, de repente tuvo un pensamiento. ¿Dónde termina su poder? Kim Hail.
Parecía que él no estaba usando todo su poder. Cuando el demonio celestial ascendió a la cima de las artes marciales conocido como Reino Profundo, el demonio celestial llegó a comprender un poco más sobre la naturaleza. Y pudo sentir un poco la esencia de la energía que King Jael estaba utilizando. Para ser precisos, miró las partículas de polvo. No hay nada. En la energía de ese tipo no había naturaleza. Solo sintió algo vasto e insondable. Al darse cuenta de eso, de repente tuvo un pensamiento. Entonces, ¿qué hay contenido en eso? El demonio celestial no pudo conocer la respuesta hasta entonces. Sin embargo, pronto descubrió la respuesta. Choi-An. Desde el cuerpo de ese tipo también surgió una energía similar a la de la demonio de sangre y King Jael. Por supuesto, podría ser mucho más pequeña en comparación con los dos, pero estaba claro que no era la energía interna ni el poder que Choi-An solía usar. Jaja. Y tan pronto como sintió una gota de esa energía, el demonio celestial se dio cuenta. Choi-An y King Jael. Dentro de ellos no había naturaleza. Ellos son humanos. Lo que exhalaban era algo inherente a su humanidad. Por lo tanto, la demonio de sangre parecía diferente. Lo que poseía la demonio de sangre era una prisión entrelazada con innumerables seres humanos. Tum, tum. El demonio celestial sintió como su corazón latía con fuerza. No quería mostrar su rostro a nadie. ¿Por qué? Ha sido un tiempo. Porque estaba emocionado. Encontró otro camino para volverse más fuerte. Pasó por el reino desenfrenado, luego por el reino profundo y finalmente quería llegar al reino de la naturaleza. Especialmente el reino de la naturaleza, que se llamaba así porque se decía que se volvía uno con la naturaleza. Pero en el momento en que vio a esas dos personas, se dio cuenta. Especialmente, cuando miró a Choi-An, lo entendió. Sobre el camino que debía tomar. No necesito convertirme en uno con la naturaleza. Ser humano, por sí mismo también podía abrir un camino. Un camino único para él, diferente de otros seres y seres de otros lugares. Esto me está volviendo loco. Él estaba tan emocionado. Hoy encontró su guía para el camino que debe tomar. Choi-An. Él era la mejor persona a seguir según el demonio celestial. Como King Jael ya contiene la naturaleza, no encaja con el demonio celestial. En cambio, Choi-An se parece más al demonio celestial. Él ya había sentido que la energía oscura de Choi-An era similar a su energía. Reino de la naturaleza. Olvidemos ese reino. Estaré completo como yo mismo. Así es. El demonio celestial sintió que su corazón latía fuertemente y, al mismo tiempo, tuvo la sensación de que algo se agarraba en la punta de sus dedos. Quería desenvainar la espada y practicar su habilidad con la espada en algún lugar tranquilo de inmediato. Su comisura de los labios subió cada vez más. Reino profundo de etapa media. El demonio celestial, que se podía considerar el mejor entre los artistas marciales en el reino profundo, decidió el camino que debía tomar. Algún día, si también puedo exhalar mi propio camino con mi energía. En ese momento. Quiero luchar con ustedes en ese momento. Especialmente con ese tipo, Choi-An. En el lugar donde desapareció la demonio de sangre. Los ojos del demonio celestial que miraban a Choi-An, que estaba de pie solo, brillaban con el deseo de victoria y rivalidad. Fue en ese momento. El demonio celestial se detuvo. Su mirada se dirigió lejos hacia el mar. Con un sonido urgente de pasos detrás de él, una voz tensa se escuchó. Todos deben reunirse. Era Yegal Mirieo, la comandante general de la Alianza Murim. No estaba ella claramente dirigiendo todo desde la costa. La mirada firme del demonio celestial se dirigió hacia ella. A su lado estaba Mokyun, el rey del puño. Algo parece haber sucedido con la formación mágica. Tan pronto como ella terminó de hablar, el demonio celestial se movió de inmediato. Yegal Mirieo y Sima Payong también estaban allí. Especialmente, Sima Payong se unió repentinamente y dijo, primero, vamos con el joven maestro Kim. Los tres representantes de las tres facciones se movieron rápidamente. Y en el lugar por donde pasaron, los miembros del Murim y los seguidores del culto de sangre que miraban la escena de la batalla entre la demonio de sangre y Choi-An con la mente en blanco, finalmente recobraron el sentido. Urgentemente, en un instante en que se dieron cuenta de que la energía que los oprimía había desaparecido, intentaron exhalar tranquilamente.
Rumble. Finalmente, pudieron escuchar el sonido retumbante del cielo. No era un simple estruendo. No, era un sonido que instintivamente causaba miedo. Rumble. Y ese sonido se acercaba cada vez más. Cuando lo sintieron, pudieron escuchar varias voces. Entren en razón. Desde el anciano Hosongi de la banda de mendigos hasta las palabras de los líderes de las sectas. La demonio de sangre está muerta, todos los seguidores del culto de sangre bajen las armas. Encuentren a los civiles dentro del culto de sangre. Reúnanlos. No dejen que nadie vaya a la costa ahora mismo. ¿Ves eso en el mar ahora? No deberíamos identificar a las personas primero antes de levantar los barcos. La pelea no es el problema. En varios lugares los líderes de la facción justa, la facción malvada y el culto demoníaco salieron a organizar los alrededores de acuerdo con las instrucciones de la comandante general. Rumble. Nuevamente, el cielo retumbó. Una voz temerosa resonó. Aunque escuchamos el estruendo, ¿por qué no vemos relámpagos? ¿Y por qué todo está oscuro? El cielo retumbaba y se acercaba cada vez más, oscureciendo todo. Y poco a poco, ese estruendo llegó a aquellos que saltaban desde la costa hacia el centro de la isla. Los estruendo cada vez más violentos del mar. La inquietud se levantó poco a poco en los corazones de la gente. Ya no entraban en la vista la luz brillante de las estrellas y la luna en el cielo nocturno. Parecía que la oscuridad en la distancia pronto los envolvería. Y una persona observaba esa oscuridad. Kale abrió la boca. Por favor, ocúpate de la explicación. Sí, joven maestro. Delegando la tarea de enfrentar a los que se acercaban a él a Ron, Kale giró la mirada. Ron, que estaba flotando en el aire gracias a la magia de vuelo, descendió naturalmente hacia abajo. Humano, no puedo analizar esto. Ron frunció el ceño mientras observaba la formación mágica. Seguro que era una formación mágica antes, pero ahora ha cambiado a algo más. No es magia y no sé qué es. La cara de Raon se llenó de desesperación. No tenía más opción, aunque podría aprender y comprender lo desconocido a través de la observación. La naturaleza está llegando. Pero la inmensa naturaleza que se acercaba ahora era demasiado grande para que Raon pudiera manejarlo. La energía que se acercaba cada vez más rápido, a diferencia del principio, se hacía más grande y más intensa. Humano, si esto sigue, cubrirá no solo la isla sino también la tierra firme hasta la costa. Raon aconsejó seriamente que cubriría desde la isla Hainan hasta la costa continental. Originalmente, no era así, pero después de que la demonio de sangre se derrumbó, se volvió más rápido y fuerte. Como si estuviera esperando por eso. La mirada de Kale giró ante esas palabras. Si lo piensas bien, la persona que podía manipular esta formación mágica con facilidad era la demonio de sangre. En otras palabras, significa que la formación mágica conocía la energía de la demonio de sangre, y esta formación mágica fue obra de los dragones de Apituyo. En ese caso, en medio de la urgencia, la admiración brotó de Kale sin siquiera darse cuenta. Aunque nunca había visto a los dragones Apitoyu en persona. No son unos tipos aterradores. Kale pensó que sus intenciones eran muy profundas, pero no había tiempo para pensar en eso. Humano, estoy seguro de que la energía púrpura es una mezcla de la energía de los dragones. Pero no conozco su verdadera identidad. Aigu tilde. Kale exhaló un suspiro corto. No podía quedarse así. Primero, hagamos un intento. Sacó una piedra púrpura de su pecho. El núcleo de la formación mágica vibraba intensamente. Kale se acercó un poco más con la formación invertida. La formación de los 10 lados emitía un resplandor púrpura. La energía púrpura se dispersaba entre ellos conectándolos para formar una columna única de 10 lados. Kale extendió la mano hacia la pared transparente creada por la energía púrpura. Si devuelvo el núcleo de la formación, tal vez se detenga. Sin prisa pero sin vacilar, Kale extendió la mano. Bang. ARGH. Humano. Y su cuerpo fue arrojado hacia atrás. Raon lo agarró apresuradamente. Si no lo hubiera hecho, Kale habría sido estrellado contra el suelo. Una fuerza de rebote de ese nivel lo golpeó. Humano, ¿estás bien? Sí. Kale masajeó su entumecido brazo derecho y miró fijamente la formación. Comillas.
No funciona en absoluto. La formación rechazaba el núcleo. Y el núcleo también rechazaba la formación. Se estaban empujando mutuamente. Esto es molesto. ¿Qué hacer? Entonces se escuchó la voz de la agua devoradora del cielo. Kale, parece que se avecina una marea más grande que el cielo. Una marea que cubrirá la isla entera. Entiendo, también lo entiendo. Los isleños deberían mudarse a la costa por ahora. No, dijeron que la marea podría cubrir la costa también. Jej. Una risa fría escapó sin que pudiera evitarlo. Ando, estos dragones de Apitoyu están locos. Kale se irritó más que nunca. Derrotar al culto de sangre ya era muy difícil y ahora vienen a mí con este otro gran problema. Maldición. Cuando su mente se volvió complicada, Raon habló apresuradamente. Creo que el abuelo Goldie podría saber sobre esto. Ah, cierto. Kale sacó un espejo de su pecho. Y se conectó rápidamente a una comunicación visual. La pantalla apareció en el espejo. Llamar a Eruhaven llamando al príncipe heredero debería ser suficiente. Una pantalla apareció sobre el espejo. Pronto vería al príncipe heredero. Kim Jaeil. En ese momento, una voz resonó desde abajo. Montones de escombros derrumbados. En medio de eso, Choi Yong-su levantó a una persona agarrándole la garganta. Kuk. Era el viejo Baek que creaba a los Yangshis. Y debajo de él, Kuk. El maestro de la demonio de sangre que estaba protegiendo la formación del 10º piso, estaba retorciéndose en el suelo inconsciente. Tsunami. Y Choyan agarró la espalda de un candidato a demonio de sangre desde una pequeña distancia y lo levantó. Raon, trae a los 3. Está bien, humano. Siguiendo las instrucciones de Kale, los 3 subieron. Por supuesto, tanto Choyan como Choi Yong-su estaban allí, sosteniendo a los rehenes por el cuello. Todos despierten ahora mismo. Sí, estoy consciente. El viejo Baek agitó apresuradamente las manos para demostrar que estaba bien. Kale se acercó y le preguntó. ¿Por qué la formación está así? Dime por qué y cómo arreglarlo. Kale irradiaba el aura dominante sin que él mismo lo notara. La situación lo exigía. No puedo manejar esto solo. La agua devoradora del cielo le dijo que el tsunami cubriría la isla y aunque ella también le dijo que lo mejor sería que calmaran el mar. ¿Cómo podría él hacerlo? No podía compararse con derribar las murallas de la ciudad de Yunnan, era una tarea completamente diferente. Esto involucraba detener un desastre natural real. Por lo tanto, lo primero sería buscar una solución a través de la formación mágica. Si no puedo detenerlo, al menos debo encontrar una manera de debilitarlo. Quizás por la mirada severa de Kale, el viejo Baek respondió rápidamente. No lo sé. Ni siquiera pude imaginar una situación como esta. Entonces, se escuchó un fuerte sonido. Bang. Cuando se volvió, Choi Yong-su golpeó fuertemente la mejilla del guardián. Sé que ya estás despierto. La cara del guardián se torció. Si ya lo sabes por qué. Antes de que el guardián pudiera preguntar por qué le pegaron en la mejilla, se quedó boquiabierto al ver a Kale acercarse. ¿Tienes información? Comillas. No lo sé. Kale se volvió hacia atrás. Ja. Myung, una candidata a sucesor del demonio de sangre, respiraba con dificultad. Tampoco lo sé. En el momento en que Kale cerró los ojos. ¿Qué está sucediendo? La voz de Alberu Crossman resonó. La voz de otra persona también se hizo presente. Kale abrió los ojos de inmediato. Una extraña sustancia flotaba en el aire gracias a la magia de Raon. La imagen en el espejo mostraba a Alberu Crossman y al lado de su rostro cansado estaba Ergen sentado cómodamente. Eruhaven, Nim. Kale se acercó a él y le mostró la formación. ¿Por qué está pasando esto? Eruhaven, que se había detenido ante la expresión de urgencia en el rostro de Kale, cerró la boca después de ver la formación y luego habló. Eso es. Viendo que Eruhaven había notado algo, Kale lo presionó sin darse cuenta. Eruhaven, Nim, ¿entiendes qué es esto? Lo entiendes, ¿verdad? No, las corrientes de esta energía son. Ante su vacilación, Kale le preguntó de nuevo. ¿Qué es? Solo dilo. El problema no era simplemente evitar el tsunami, ya que, si intentaba manejarlo solo, podría vomitar sangre o desmayarse.
Además, podría ser fatal. Y no había nadie más que pudiera manejarlo. Tampoco podía arriesgar al joven Raon a ayudarle en algo tan difícil, ¿verdad? Esa fuerza no puede existir de esa manera. Ah, entonces, ¿qué es? Kale hablaba sin darse cuenta de que estaba usando un lenguaje grosero. No, es decir, sabes qué es eso, ¿verdad? Con una expresión desconcertada, Eruhaven miró a Kale y habló de repente. Esa es la energía que utilizan los árboles del mundo. Luego, agregó algo extraño como si pensara que era extraño. Pero ¿por qué la energía del aura de los dragones está tan unida al poder del árbol del mundo? Árbol del mundo. Quizás un ser que ha protegido un mundo durante más tiempo que los dragones. Kale recordó de repente la explicación que había escuchado sobre este núcleo. El guardián lo había dicho. Básicamente, es un objeto separado de un tesoro de un mundo. Los ojos de Kale se volvieron hacia el guardián. Oye, tú. El guardián se sorprendió. Kale preguntó antes de que él pudiera decir algo. Dijiste que este núcleo fue tomado del tesoro de un mundo, ¿verdad? Yo solo escuché eso de un dragón. Un tesoro de un mundo. Árbol del mundo. Una combinación perfecta. ¿Y si la energía del aura de los dragones se mezcla con la energía de un árbol del mundo? Raon tenía razón al no poder sentir la energía del árbol del mundo. Porque Raon nunca ha sentido el poder del árbol del mundo. Eruhaven, Nim, ¿hay alguna manera de eliminar o debilitar esa energía? Mirando al dragón antiguo, Kale lo observó con un corazón tenso. Y el dragón respondió. Parece que sellarlo será la solución. Pero para sellarlo necesitaríamos un sacrificio lo suficientemente fuerte como para soportar tanto la energía del árbol del mundo como la del dragón, y conseguir eso de repente sería un desafío. Los ojos de Kale se estrecharon al escuchar esto. Al mismo tiempo, Raon apareció repentinamente. Aquí está. En sus regordetas patas delanteras había una estatua de monje que parecía estar ligeramente agrietada. Abuelo Goldie, esta es la estatua en la que entró Jungwon de este mundo. Él no podría manejar esto. Después de decir eso, Raon miró a Kale con ojos centelleantes. Kale acarició la cabeza de Raon con un toque indiferente mientras decía. Yo también estaba pensando lo mismo. Fue en ese momento. Ruumble. El estruendo del cielo se estaba acercando más. Kale giró la cabeza. No muy lejos en el océano, lo que antes solo se sentía oscuro debido a las nubes, ahora se revelaba correctamente. Un enorme muro se acercaba. Era un tsunami lo suficientemente grande como para engullir esta isla y más allá. Comillas. Kale cerró los ojos y los abrió de nuevo antes de hablar. Eruhaven, Nim, está bien si Raon lo sella. Sí, dado que esa cosa está imbuido de la energía de un dragón, a Raon le resultaría más fácil hacerlo. No es un proceso difícil siempre y cuando conozcas los principios del poder del árbol del mundo y hagas el sacrificio correctamente. Puede que lleve algo de tiempo, pero será sencillo. Raon, Choi-an y Choi-Yum-su miraron a Kale al mismo tiempo. Ya sea que compartieran los mismos pensamientos o simplemente no pudieran decir nada, los compañeros miraron a Kale con expresiones perplejas. Kale habló con calma como si no fuera gran cosa. No hay más remedio, ¿verdad? Sí, no hay más remedio. Hagámoslo, Kale, puedo hacerlo. Kale ignoró las palabras de la agua devoradora del cielo y apretó fuertemente la piedra púrpura en su mano. La solución es simple. Una voz tranquila fluyó de la boca de Kale. Prevendré el tsunami tanto como sea posible. Mientras tanto, progresen con el sello. Y cuando se selle, el océano y el cielo se calmarán. La agua devoradora del cielo habló refrescantemente. Vamos a intentarlo. Maldición. Kale se dirigió hacia los acantilados costeros que se enfrentaban al vasto océano.